Bien, les voy a compartir la pantalla y listo. Hechos de los Apóstoles. Bien, Hechos de los Apóstoles es una joya de la historia. Es uno de los libros históricos que más ayudan a entender el contexto de la vida religiosa en el Imperio Romano, que ayuda a entender cómo funcionaba también la política de los... eh, cómo ayuda también a, a cómo entender cómo siguieron los fariseos, porque Juan nos mostró una forma en que los fariseos se comportaban, pero pero el Hechos de los Apóstoles termina por mostrarlo aún cuando Jesús muere, y de cómo la hostilidad judía que nace con Jesús se mantiene en Hechos de los Apóstoles. Eh, este libro, estoy diciendo toda la introducción, el repaso de la clase anterior, el Evangelio de Juan vimos que es el Evangelio más profundo en cuanto a contenido, y que en él se contaban los detalles únicos de Jesús y con un fuerte énfasis en su deidad. Nadie duda de que era un libro canónico, pero sí de su autor, ¿no? Algunos dijeron que eran gente de la escuela joánica, que también habían diferencias porque algunos suponen que era el mismo escritor de Juan, el de Apocalipsis, que hay un montón de diferencias, y así. Entonces, si bien todos lo consideran un libro inspirado por Dios, pero su autor nunca estuvo claro, aunque siempre la evidencia ha dado que es Juan el apóstol. Y es el evangelio más tardío en escribirse. Eh, yo me atrevo a inclinarme por el año 95 después de Cristo, después que Juan sale del destierro en Patmos. El famoso destierro de Juan en Patmos es antes de la época donde Juan escribe el Evangelio de Juan y sus cartas. Estamos hablando de que ya Juan era muy anciano cuando escribe todo esto. Bien, más que el que estaba ahí, porque si bien era anciano, pero nunca tanto como ahora, que ya venía con un exilio, que ya venía con un montón de cosas que permitieron que su visión de Jesús fuera aún más completa y mucho más linda y mucho más bella de contar. Bien, eso fue lo que vimos la semana pasada. Hechos de los Apóstoles es el quinto libro del Nuevo Testamento y es el único libro también del Nuevo Testamento. Este libro, como bien les dije, tiene todos esos vericuetos lindos y aparte de eso, también narra la fundación de la iglesia cristiana y de cómo el cristianismo se expande por el imperio romano. Eh, Está muy ligado a la visión paulina del Evangelio, de la teología de Pablo que yo le llamo, que vamos a analizar la próxima semana. La próxima semana vamos a comenzar a hablar de las cartas de Pablo, que van a ser dos clases, debido a que son muchas. Ustedes saben que Pablo escribió 13 cartas, y de esas 13 cartas están ordenadas como desde la más larga a la más corta. En este caso la más larga es Romanos y la más corta es Segunda de Tesalonicenses, cuando son cartas a la iglesia, y las cartas de Pablo pastorales, la más corta es Filemón, partiendo con Primera de Timoteo. No están ordenadas cronológicamente, a eso me refiero. Pero son muy profundas, porque hay mucho contenido doctrinal en todas. Entonces vamos a tratar de verlas en dos clases y vamos a hablar un poco también de la teología de Pablo, de la teología paulina y de cómo ésta sentó las bases doctrinales del cristianismo y de cómo éstas se recuperaron en el protestante con el movimiento de la Reforma, a través de Lutero, de Teodoro de Beza, Juan Calvino, y de cómo John Wesley también lo redescubre cuando ocurre el primer despertar que dio forma al movimiento metodista. Bien, eso es lo que vamos a ver la próxima semana, y Hechos es gravitante. ¿Por qué es gravitante? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver el libro 8 de los Apóstoles y todas las cosas que lo enriquecen, y después vamos a hacer un análisis. Bien, Hechos de los Apóstoles. Eh,
es el único libro histórico del Nuevo Testamento, ya se los dije, narra los hechos de los primeros cristianos y en él se lee la expansión del mensaje de Cristo por todo el imperio romano. Digo todo porque si bien eh, eh, cuando uno analiza el contenido de hechos no llega a Hispania ni a la Galia, pero en la época en que esto está ocurriendo ya se está expandiendo. Ya Mateo estaba llegando al norte de África, ya Felipe estaba llegando cerca de la India, ya Andrés estaba llegando también al norte de África, Pedro también llega a Roma, Juan se establece en Jerusalén y luego de la destrucción de Jerusalén se va a Éfeso y por allá. Y se dice que Santiago llega hasta España y Portugal. Y así, todo eso ocurre en esta época. Eh, y sin este libro, sin Hechos de los Apóstoles, sería imposible entender de forma coherente la edad apostólica. Esta edad de oro del Evangelio que ocurre entre que el Espíritu Santo cae, desciende en la fiesta de Pentecostés y que termina con la muerte de Juan por ahí por el 110, 115 después de Cristo, eh, marca, ofrece la coherencia para que nosotros podamos entender el por qué se hacían las cosas en la iglesia primitiva. Y también es súper importante, que era lo que le decía en el punto anterior, que con Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo toman forma histórica, generan valor histórico y se convierten en documentos súper importantes de un valor totalmente incalculable, porque ellas nos enseñan cómo se hacía iglesia en esa época. Sin Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo no tendrían forma, no se entenderían, porque Hechos de los Apóstoles van contando cómo Pablo fue fundando sus iglesias y después de cómo las va fundando, cómo después las pastorea a través de cartas, que son las que vamos a ver después, y de cómo el Evangelio creció doctrinalmente a través de las cartas que los apóstoles mandaron. Entonces, de verdad que es súper importante es como el tronco para que todas las cartas, tanto de Pablo como de Pedro, Juan, Santiago y Judas, vayan dándole forma a la base doctrinal del cristianismo. Bien. El autor. El autor, eh, hay mucha evidencia externa que es bastante extensa y temprana, como el Muratoriano, como Ireneo, Tertuliano, Clemente de Roma y Orígenes, y todos apuntan a Lucas, el compañero de Pablo que tal vez... Que, ¿por qué puse tal vez? Porque no se sabe si era médico o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Eso no está totalmente claro. El mismo libro de Hechos indica que fue escrito por un compañero de Pablo. Eso sale en Hechos 16:10. Ahí no se da cuenta el escritor que empieza a hablar en tercera persona. Dice, pero cuando vio la visión enseguida procuramos avanzar hacia Macedonia. O sea, él se cuenta dentro de la historia de Pablo. ¿Por qué posiblemente Pablo viajaba con Lucas? Porque era un médico. Que recuerden que Pablo tenía cierta afección. Es lo que él describe en una de sus cartas como que él tiene este aguijón en la carne que no le permite eso. Claro, algo así lo que estoy hablando yo, claro. Que algunos dicen que pudo haber sido una úlcera. Y la úlcera en esa época no había Gaviscon ni ninguna de esas cosas que existen ahora como para tratarlas, ¿cachai? Eh, no, aquí va y tenía que tratarlo con otras cosas. Aparte que Pablo, por su pensamiento más cosmopolita que el resto, se prefería la medicina romana, greco-romana por llamarlo así, y que de verdad que le funcionaba porque podía estar bajo condiciones de estrés súper fuertes y la ayuda de Lucas lo pudo haber aliviado bastante. Y también la evidencia de la autoría del tercer evangelio también cuenta para los hechos y se compara con Lucas 1 al 4 y con Hechos 1 a 1. O sea, es el mismo autor, es este bloque Lucas Hechos que yo les comenté en Lucas. Aunque el autor nunca menciona su propio nombre, la tradición de atribuir la autoría a Lucas data más o menos del siglo más o menos del segundo cuarto del siglo segundo.
O sea, cuando ya habían muerto los apóstoles y estaba la transición entre los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos. Entonces, como que ahí ya se define que Lucas fue el escritor del Evangelio y también de la carta a Hechos, perdón, de Hechos de los Apóstoles. Dos personajes que están aquí, espérenme que alguien llegó, y espérenme un poquito, alguien llegó, eso, llegó la Evelyn, listo. Y los personajes que se hablan en Hechos de los Apóstoles, es muy chistoso porque se pone el nombre de Hechos de los Apóstoles, pero no son todos los apóstoles los que se mencionan aquí, sino que los protagonistas principales son Pedro y Pablo. Juan es mencionado solamente 3 veces y todo lo que se cuenta de Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, es su ejecución por parte de Herodes Antipas. Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, es el primer mártir de la iglesia. Al inicio del libro también se menciona a los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, que fue el elegido para sustituir a Judas Iscariote. Y también a lo largo del libro se va mencionando a Bernabé de Chipre, que fue compañero de Pablo, a Marcos, que posiblemente pudo haber sido o el discípulo o el hijo de Pedro, a Santiago, el hermano del Señor, que era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, y otras tantas figuras del Nuevo Testamento que podemos ver. Bien. El título, ¿por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Y volvemos a ver esta foto de este viejito llamado Ireneo de León. El título Hechos de los Apóstoles en griego, Praxeis Apostolus, Apostolon, perdón, me confundí con el latín, fue utilizado por primera vez por Ireneo a finales del siglo II. O sea, muchos nombres del Nuevo Testamento los puso Ireneo. ¿No es Esteban la primera víctima? No. ¿Esteban la primera víctima? No, po. Esteban. Espera. Salgamos de la duda porque no quiero carrilearme. Estoy viendo mi Biblia. Estoy viendo mi Biblia y estoy viendo mi Biblia, espérame. Es de los primeros mártires de la iglesia. Espera. Vamos a salir de la duda al tiro. Porque puede que me confunda, no soy perfecto. Y no quiero dejarlos con la interrogante. Espérenme, esto fue el 6. Listo. Elección de los 7. Arresto de Esteban. Curso de Esteban. La iglesia de Felipe. Estoy buscando. Ya. Espérame, ya encontré una fecha de Santiago que podría ser el 44 después de Cristo. Y ya tengo la fecha más o menos comparada con Hechos. Y ya, listo. Sí, me confundí de fecha yo. Es Esteban el primer mártir y después viene Santiago. Les pido perdón, voy a cambiar esto en la presentación que les va a llegar al PDF cuando les avise de que ya está arriba el video. Gracias Iván por avisarme, te pasaste de verdad. Me confundí yo con las fechas, por eso di mal yo, se me fue, me confundí. Pido las disculpas del caso. Y eh, volviendo al tema, no es claro si el título fue acuñado por Ireneo o si ya existía con anterioridad. No obstante, parece claro que el autor no le dio un título a la obra. Concuerda con lo que le expliqué
cuando vimos los evangelios sinópticos. Lucas y Hechos son un solo bloque de texto, es un solo libro con dos partes. Entonces lo más probable es que Lucas no le haya puesto nombre a su escrito, porque era una carta gigante, era como un gran contenido, como que yo escribiera un cuaderno para contar una historia y se lo mando a alguien. Y es el tal Teófilo. Entonces Lucas no tenía por qué ponerle nombre a esta obra si esta obra tenía un destinatario definido. Lo más probable es que este Teófilo lo haya compartido con su congregación y de ahí el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles hayan empezado a crecer y a expandirse y a copiarse dentro de las iglesias. ¿Bien? Así que de verdad que por eso no le puso título. Pero como que todos sabían que existía esto. Todo el mundo en toda la iglesia sabían que existía un escrito que hablaba de las cosas que había hecho Pedro y que había hecho Pablo. Pero nadie le tenía nombre. Y lo que no está claro tampoco es que si Ireneo lo recogió de sus maestros o Ireneo de Frentón lo inventó. Pero él fue el que le puso nombre a Hechos de los Apóstoles, Ireneo de León. Recuérdense que Ireneo era el discípulo de los apóstoles. ¿Ya? Espérenme un poco. Espérenme un poco. Ahora sí. Perdón. Y el bloque, de hecho, de Lucas Hechos, era lo que yo les decía. El Evangelio de Lucas y el Hechos forman una sola obra de dos volúmenes que los académicos frecuentemente denominan Lucas Hechos. Dicha obra conforma más de una cuarta parte de todo el Nuevo Testamento, por lo que su autor elaboró la contribución más extensa al canon del Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero yo con esto? Si nosotros desmadejamos y sacáramos la hojita, nos daríamos cuenta que el 25% del Nuevo Testamento ocupan estos dos libros. O sea, Lucas escribió bastante. Si bien Pablo es el que contribuye con más libros, pero sus libros son cortitos en comparación con esto. Y el bloque este, Lucas Hecho, es una representación del contexto histórico en que las siguientes generaciones de cristianos pudieron encajar su idea de la historia de Jesús y de la iglesia primitiva. ¿Por qué la siguiente generación? Estamos hablando de que los primeros cristianos son los que vivían en Jerusalén, en la Palestina. Después se expande el Evangelio a los gentiles a través de la contribución de Pablo, que se da más o menos, analizando los viajes de Pablo, por ahí puede entre el año 40 y el año 62. Y después viene esta segunda camada, digámoslo así, de la primera camada de gentiles, por llamarlo así, que entiende el Evangelio y que para ellos se escribe esto. Teófilo es un nombre griego, entonces significa de que su destinatario haya sido parte de las iglesias que estaban en el Asia Menor, que actualmente podría ser Grecia, Turquía, y, y que fuera receptor de toda esta historia que se pudo haber escrito y que para contar lo que había sido Jesús y lo que se estaba haciendo ahora como apóstol. Bien, y espera un poquito. Sí. ¿Qué pasó aquí? Espérenme. Ah, se me dividieron las. Se me descuadró el texto, muchachos, de esta lámina porque no. Miren, espérenme un poco. ¿Qué onda mi PowerPoint hoy día? Estoy dando. Esto pasó. Espérenme. Pim, 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 pim. Esto es. Estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo. Que alguien cuente un chiste, que alguien rellene. Espérenme. Que estoy ajustando los textos porque se me movieron. Y ahí está. Ah, por eso se me movieron. Era muy largo.
Como se dice en chileno, me fui en la bola escribiendo. Esperemos un poco. Estoy ajustando los textos. Perdón, estamos en vivo, ¿ah? Estamos en vivo, estamos en vivo. Listo. Ahí sí. Y ya, para que me quepan los dividí en 3 láminas más. Y estamos. Ahí sí. Ahí sí. Disculpen, ¿ah? No volverá a pasar. Ahí estamos. Ahí dividí las láminas para que me cupiera todo el texto, porque el texto de verdad que yo lo tenía escrito en otra parte y después cuando lo pasé no lo dividí en láminas. Perdón, llevando errores. Hoy día es el día del error. La evidencia externa, hablando del bloque de Lucas Hechos, que es bastante extensa y de verdad que es súper temprano, o sea, estamos hablando de que esta evidencia es de fines del siglo primero. O sea, como le expliqué cuando estudiamos el canon del Nuevo Testamento, entre más antiguo tengamos vestigios de algo, mayor canonicidad tiene. Por consiguiente, la evidencia externa, tanto libros de la época como testimonios de la época, está súper bien documentada, es amplia y es relativamente cercana a la fecha de los hechos que se cuentan. Por consiguiente, sería más o menos de fin del siglo I, como el fragmento muratoriano. También hay una traducción del siglo VII de un texto griego del siglo II descubierta por Muratori en el siglo XVII. Ireneo, Tertuliano, Clemente y Orígenes, todos apuntan a que Lucas, el compañero de Pablo, quien tal vez estaba con él como médico, como se nos dije. También el mismo libro de Hechos indica que fue escrito por un compañero de Pablo. Bien, que fue lo que les comenté anteriormente. Y también les comenté de la evidencia del auto. Bueno, esto nada que ver, pues. ¿Qué onda? Oh, espérenme. Otra vez. Les pido las disculpas, no sé qué está pasando conmigo hoy día. Perdónenme. Ya. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Ya. ¿Están ahí? ¿Sí? Ya, perdón, es que... Disculpen, pero es que no sé qué me está pasando hoy día. Sí, la presentación la tenía lista días antes y, y se suponía que estaba lista, no sé qué habrá pasado. No creo que se me hayan pisado los archivos, porque igual esto no pasa en lo... el computador que yo tengo no da problema de que se pisen los archivos. Es muy poco probable, tendría que estar con un virus. Y en Mac los virus son creo que como 6 y son re inofensivos. No quiero creer que fue cuando me explotó el disco duro hace un rato que estaba editando el video de Radical el sábado pasado para subirlo, que todo esto está arriba. Lo pueden ver, ya se subió al podcast también, está en YouTube, si lo quieren volver a ver. Lo dejé subido, pero se me llenó el disco duro editando el video. Entonces no sé si se me mezclaron las versiones, no sé. Les pido las disculpas de verdad. Nunca, espero que no vuelva a pasar. Volvamos a las dataciones. La datación mayoritaria, que cuando la fecha que tiene Hechos de los Apóstoles, sitúa este libro en los años 80, la mayoritaria, debido a que esta es la década que se suele fechar el Evangelio según Lucas, que lo precede. Pero ahí entramos en un problema, porque lo que, los que piensan mayoritariamente son, por eso lo puse, son eruditos católicos. Bien. Se lo expliqué cuando estudiamos Canon, de que hay dos versiones, que es la gente que data cuando encuentra la primera, cuando la gente, por ejemplo, yo le pongo fecha de que fue escrito el libro cuando encuentro la copia más antigua, o fecho el libro cuando los testimonios me dicen que se escribió. Bien,
La mayoría del material encontrado habla de copias de los años 80 que también más o menos datan al Evangelio de Lucas. Pero la curva de datación es muy amplia, es gigante, es una de las más grandes en el Nuevo Testamento, estoy hablando del bloque Lucas Hechos, porque va desde el 62 al 80, no está tan acotada como en otros evangelios, o como en las cartas de Pablo, que también es súper acotado porque él va dando indicios de dónde está cuando escribe. Entonces, este proceso de esta curva es muy grande. Entonces da para muchas interpretaciones y hay mucho material. Y la datación más tardía está limitada solamente por la existencia del papiro P45, que es del siglo III, y por la mención que se hace en la Epístola Apostolorum, hace de este texto a mediados del siglo II. Epístola Apostolorum es un libro no canónico del Nuevo Testamento que se llama Epístola de los Apóstoles, que no fue incluido por debido a que no tiene un contenido tan cristocéntrico, pero sí cita más o menos en esa fecha al Evangelio de Lucas y por consiguiente a Hechos. Y algunos de los autores afirman que Hechos era posterior a las antigüedades judías de Flavio Josefo. ¿Por qué son importantes las antigüedades judías de Flavio Josefo? Porque sin Flavio Josefo no podríamos estructurar históricamente ni el ministerio de Cristo, ni la aparición de la iglesia primitiva, ni ninguna otra cosa más. Flavio Josefo fue un historiador romano de origen griego, de origen judío, perdón, eh, que escribe la antigüedad de los judíos cerca a mediados del siglo segundo. Más o menos, no recuerdo bien la fecha, pero es fundamental. Flavio Josefo es importante porque él valida la existencia de Jesús. Él da testimonio en sus libros históricos de Jesús y de los apóstoles y todo lo que ocurrió. Por consiguiente, en las antigüedades judías, o antigüedades de los judíos también, como pueden encontrar en el libro de Fray Josefo, eh, hablan de que Hechos era posterior a cómo fue escrito. Y eso es porque se señala posibles dependencias de Hechos con respecto a la obra de Josefo. Esta teoría ha sido rebatida por muchos autores. Yo no soy un autor, pero sí lo rebato. Algunos autores, y nosotros, me incluyo, proponemos fechas anteriores al año 70, incluso el año 62, que es la que yo más creo cercana. Por lo siguiente, aquí hay un poco de cosas que yo investigué y cosas también que he puesto en la bibliografía. El libro finaliza bruscamente al comienzo de la cautividad de Pablo en Roma, y eso fue en el año 60. Pablo estaría llegando a Roma entre el 60 y el 62. Estamos hablando que Pablo podría haber muerto entre el 62 y el 64, y que Pedro pudo haber muerto entre el 63 y el 65. ¿Ya? Otra cosa es que aunque se relata el martirio de Esteban y el apóstol Santiago, no menciona a Santiago el Justo, que tuvo lugar en el año 62, Santiago el Justo, el hermano de Jesús, y que habría un supuesto argumento importante para retratar a los dirigentes judíos como enemigos del Evangelio, exculpando a los romanos en el mismo tono conciliador que el resto del libro. O sea, no se le echa toda la culpa a los romanos. Los romanos tienden a ser ejecutores por mantener la paz, cosa que ya vimos. Poncio Pilato no es el culpable de haber crucificado a Jesús, fueron los fariseos los que provocaron esto. Simplemente Pilato fue el ejecutor de esto. Bien, no menciona la muerte de Pedro en las persecuciones de Nerón, que pudo haber sido entre el 62 y el 64, las persecuciones de Nerón. O sea, Nerón todavía no ascendía al poder cuando se corta este libro. Y tampoco relata la muerte del personaje más prominente del libro, del Pablo de Tarso, también como mártir en los años 60. O sea, si el libro se corta, si el libro fuera de los años 80, tendría que haber contado la muerte de Pablo, la muerte de Pedro, que eran personajes importantes, de Santiago el Justo, la destrucción de Jerusalén y un montón de cosas más que no son contadas. Si bien no hay registros, no están los papiros de esa época, pero sí existen papiros de los años 80 que son copias de estos papiros.
Por consiguiente, la historia y la misma Biblia nos da a entender de que más o menos en esta época, entre el año 60 y el 62, pudo haberse escrito el bloque Lucas Hechos. Bien, de verdad que es súper, súper importante. Otra tesis que se formula es que el bloque este presenta a los dirigentes judíos, especialmente a los saduceos, como enemigos, entre los que nos incluye de forma tan clara a los romanos, de modo similar al Evangelio de Lucas. Esto tampoco parece coherente con el ambiente de persecución romana contra el cristianismo que se inició con Nerón. Volvemos al tema, fue por ahí. Y tampoco se menciona ni directa ni indirectamente lo que les contaba la destrucción del templo en el año 70, que habría servido para reforzar la imagen de Jesús como el Hijo de Dios. Recuerden que Jesús profetizó eso. El principal problema que presenta esta teoría, porque igual tiene un problema, es que Lucas 21 profetiza la destrucción de Jerusalén, dado que se supone que la profecía está escrita después de finalizar la guerra en el año 70, y suele situarse a Lucas dentro de esta fecha. ¿Bien? Sin embargo, algunos autores ponen que Lucas 21 no da ningún detalle histórico de la destrucción de Jerusalén, sino que toma todas las imágenes del Antiguo Testamento. A mi parecer, la teoría es esta, es años 60 o 62, ahí está, y no hay más. Así que todo lo que puedan decir los teólogos católicos y los otros arqueólogos que están basados mucho en la teología liberal, se pueden ir a buena parte. Bien, ahora vamos con el análisis del libro. Permiso, voy a tomar un poquito de agua, está un poquito seco. Ya, me soltó agua. Bien, análisis de hechos de los apóstoles. Eh, la primera parte habla de la iglesia en Jerusalén. Bien, la iglesia, y en esta parte del libro hablamos de la iglesia en Jerusalén y partimos con el Jesús resucitado. Cuando habla de la ascensión y todo eso, que está en Hechos 1, del 1 al 11. Después, después vemos la reunión y la elección de Matías, que se cuenta en el capítulo 1, del 12 al 26. Y después viene Pentecostés, que está contado en el capítulo 2, versículos 1 al 13. Y después, inmediatamente, ese mismo día posiblemente, viene la predicación de Pedro, que es uno de los mejores sermones que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, y eso lo leemos en el capítulo 2, versículos 14 al 36. Pero esto tuvo una consecuencia, la consecuencia la podemos leer en el 2, del 37 al 47. Bien, después viene la curación de este cojo en la puerta de la Hermosa, por parte de Pedro y Juan en el capítulo 3. Y después ya aparece la primera persecución. La primera persecución que se cuenta en el capítulo 1 al 31. Y que después de esa persecución corta, pero que ya marca un precedente, se cuenta cómo vivían los primeros cristianos, que pues, vivían todos juntos, en comunidad, que vendían los bienes para dárselo a los demás, y eso se cuenta en el 4 del 32 al 35. Después la persecución aumenta, y eso lo leemos en el capítulo 5, y después se eligen a los primeros diáconos, que estos eran los primeros diáconos que se eligen porque los apóstoles no podían estar preocupados de todo y querían dedicarse a la enseñanza, que era lo que les correspondía, y eligen a los primeros diáconos que se cuentan en el capítulo 6, versículo 1 al 7, y es ahí donde aparece Esteban, correctamente dicho por Iván. Bien, y se habla de él como primer mártir en el 6.8 al 8.3, donde él da todo su discurso y empieza a predicar de una forma espectacular antes de morir, eh, y que se lee desde el 6.8 al 8.3. Después la iglesia tiene que salir obligatoriamente de Jerusalén después de lo que pasa con Esteban, y se expande hacia Palestina y a Siria. Lo primero que hace es, sí, tremendo discurso el de Esteban, totalmente. Después viene ya cuando el Evangelio se expande en Samaria, en el capítulo 8 del 4 al 25.
Después aparece esto que valida mucho la importancia del bautismo, que es cuando Felipe se encuentra con el etíope en el capítulo 8 del 26 al 40. Recuerden que Felipe le predica al etíope y el etíope dice, pucha, ¿qué es lo que... aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas de inmediato? Y eso da a entender de que el bautismo sí es importante para la salvación. Después viene la conversión de Saulo de Tarso, que la leemos del 9 del 1 al 31, cuando parte a Damasco con todas las cartas que no, vamos a darle a los cristianos, y al final Jesús mismo se le aparece y lo bota el caballo, y lo deja ciego un rato. Después se cuenta el ministerio de Pedro, que se cuenta en el capítulo 9 del 32 al 43, y después el Espíritu Santo prepara a Pedro para el ministerio a los gentiles, que eso se lee en el capítulo 10 del 1 al 22. De aquí es donde tiene esta visión, bueno, tiene esto con Cornelio, el primer acercamiento a los gentiles, el romano Cornelio, y después de eso tiene esta visión del lienzo que se le despliega en el cielo con todos los animales que habían y el espíritu le dice que mata y come. Le dice Pedro mata y come, no porque hay animales impuros y el espíritu también le dice no porque yo santifiqué todo y purifiqué todo. Así que ya no hay animales impuros, Pedro mata y come. Y la única prohibición que se mantiene hasta el día de hoy en lo que podemos comer es la sangre, los sacrificados a los ídolos y los ahorcados. Nada más. Todo lo demás lo podemos comer. Recuerden que los judíos no comen cerdo, no comen marisco. eh, una persona no bautizada no es salva a propósito de Felipe y Etíope. Es que ahí entramos en una disputa que llevamos varios miles de años teniendo. Pedro dice que el bautismo no salva. Eh, pero algunos dicen que no, porque mucha gente es salva al momento de aceptar a Jesús como su único salvador. Cosa que yo también considero correcta. Pero yo creo que Jesús tiene gracia, por ejemplo, si alguien no alcanza a bautizarse porque no le queda mucho tiempo de vida, pero durante ese corto tiempo de vida logra una vida de arrepentimiento genuino, para mí es salvo. Pero para alguien que sí puede hacer una vida de salvación, que puede hacer un cambio de vida, el cristianismo sí, perdón, el bautismo sí es parte del proceso de salvación. Es más, a mi parecer estoy hablando por mí, el bautismo salva. El bautismo es parte del proceso de salvación y es como el remate, es como el final del proceso de salvación. Por eso es tan importante. Eh, yo vengo de una corriente, yo nazco dentro del seno pentecostal donde había que hacer muchos requisitos para bautizarte. Como que si tú, por ejemplo, tú te convertías en enero de un año, y pasó, yo lo vi, que mucha gente se convirtió en el verano y se quería bautizar y los pastores no lo dejaban porque bautizaban a fin de año y tenían un accidente o una vez lo vi en la iglesia de papá, hubo una persona que se convirtió en las campañas de evangelismo del verano y lo único que quería era bautizarse, bautizarse, bautizarse. Los pastores dijeron que no porque los bautismos eran a fin de año y por ahí por septiembre en su trabajo tiene un accidente que le quita la vida. Entonces esta persona no se pudo bautizar. Claro, es que es lo que yo te cuento antes, y aparte que lo que pasa con el Jesús, con la persona que estaba crucificada al lado de Jesús, es otro cuento. Yo lo quiero definir yo lo defino como que era otro tiempo. Todavía no existía esto que nos da fundamento ahora. Y Jesús lo salva, o sea, contra él no, ¿qué hay que hacer contra él? Es por eso, hay opiniones encontradas. Eh, yo he visto las dos caras de la moneda. Yo he visto gente que ha sido salva, que ha dado muestras de arrepentimiento, que ha vivido una vida genuina de arrepentimiento, que ha sido un buen cristiano, que su vida realmente ha sido transformada por el Espíritu Santo, que se bautiza al tiempo. Y conozco casos de gente también que apenas entiende el mensaje del Señor, quiere ser cristiano y se quiere bautizar inmediatamente porque
quiere ser salvo y quiere demostrarle a todo el mundo su cambio de vida, se bautiza de inmediato y vive esta vida correcta de arrepentimiento y todo eso. Es lo que me pasó a mí, se los cuento. Yo me quería bautizar y no me dejaban porque las reglas de la congregación de mi papá era que había que bautizarse una vez al año. Entonces cuento, pero yo me quiero bautizar, yo quiero gritarle al mundo entero que soy salvo. Y no, y no, y no, hasta que en el retiro que hicimos en el Instituto Bíblico, eh, se hace un mensaje y y yo les pregunto, pucha, estamos acá en la playa, ¿por qué no me puedo bautizar? Así como echando la broma. Ya, pues, ya, listo. Me pongo el traje de baño y con la polera que estaba, porque hacía frío, estaba nublado, me metí al agua. Me bauticé. 2 de octubre de 1999 en el Canelillo. Hacía un frío, pero no importa. Me bauticé y fui feliz. No tuve que esperar. Yo quería bautizarme. Yo soy partidario de ejecutar el bautismo de las personas cuando ellos lo quieran, cuando ellos lo sientan. Para mí es parte del proceso de salvación, lo culmina. No es que digo que esté incompleto, porque el proceso de salvación es personal y propio de cada persona y el Espíritu da el crecimiento. Pero yo lo quiero definir así. Mm, Pueden disentir conmigo totalmente, pero es mi opinión, es lo que yo considero, en base a lo que mi experiencia, como ya les cuento, malas y buenas, y, y lo que yo he podido indagar en estos años de Biblia. Perdón, Exe. A propósito, el lienzo de alimentos, según esto, ¿las prietas estarían dentro de alimentos no comer? Sí, pues. ¿Cuál es el ingrediente de las prietas o la morcilla? Para que Astrid entienda. ¿Cuáles son el ingrediente? ¿Qué son? Sangre, ¿cierto? Perfecto. Y la prohibición, todos podemos comer todo, excepto sangre, los sacrificados o ofrecidos a los ídolos o los ahorcados. El resto se puede comer todo. Pero todo, todo. Hasta murciélago, aunque no creo ahora. Pero sí, se puede comer todo, todo, todo. Pero sangre no, sangre no. Así que si les gusta la morcilla o la prieta, denle una vuelta. De verdad. Igual eso choca un poco con lo que Pablo también habla de más adelante. Pero bueno, después lo vamos a ver. De que lo que te produce pecado a ti, al otro no se lo produce lo que come. Y todo ese cuento. No me gustan, menos mal, ¿no? Sí, es que a mí ni siquiera sé si me gustan, Astrid. Porque mi papá no las comía. ¿Por qué? Porque a él le habían enseñado esto mismo. Entonces en mi casa nunca se comieron prietas o morcillas. Nunca, jamás. Y yo crecí sabiendo que no se podían comer por esta prohibición. Y después yo cuando estudio la Biblia en profundidad encuentro los versículos concretos donde esto se prohíbe. Eh, y de verdad que es bien interesante porque eh, a mí me salió, a mí sí con puré, pero si en Romano se habla del tema de los alimentos, creo que el capítulo que sabía así, pues. Mire, de verdad que es como bien duro el tema. Y da para harta, pero eso se habla en Hechos 15, el que lo habla puntualmente. Ahí ya se habla cuando lo dicen. A ver, estoy buscando estos Gálatas. Estoy buscando los versículos. Y dice, Hechos 15 del 23 al 29. El mensaje principal fue, porque ha parecido bien el Espíritu Santo que nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Eso dice Hechos del 15, 23, 29. Agarré la primera Biblia que tenía en el teléfono, que era Reina Valera contemporánea.
Eso. Hechos 15, el concilio marca que puntualmente esto solamente no había que abstenerse de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, del ahorcado y de la sangre. Nada más. El resto. Claro, Pablo cuando habla en romano, Iván habla de que uno no tiene que provocarle caer al otro. O sea, por ejemplo, no puedo yo juzgar a alguien que esté recién entrando a la fe y juzgarlo. Imagínate, un recién convertido, yo voy y le digo, oye, estáis comiendo prieta que soy pecador y lo trato de todo. Si está recién convertido, ¿qué daño le hago? Lo mato. Lo termino sacando del evangelio. Lo que yo tengo que hacer es procurar esta instancia y enseñarle, decirle, ¿sabes qué? Esto pasa, esto dice la Biblia, pero con amor, con cariño, no tirar a partir. ¿Mm? En tu caso, Iván, a ti te puedo tratar de hereje porque ya estáis viejo, pero no, el resto no. No, son bromas. Son bromas. Pero no, yo me... Eso, ahí está descrito. ¿Bien? Bueno, y ahí sale el lienzo. Después Pedro empieza su ministerio en Cesarea en el 10 del 23 al 48. Después Pedro regresa a la iglesia de Jerusalén en el 11 del 1 al 18. Después se cuenta la iglesia en Antioquía, el primer lugar donde se llamaron cristianos, que fue en el 11 del 19 al 30. Es más, en Antioquía le pusieron cristianos a los seguidores de Cristo de forma peyorativa, así como en los chilenos le dicen a los evangélicos canutos. Fue así nació, era como una forma de insultar. No saben nada. El bien que no hicieron. Y después viene la famosa persecución de Herodes Agripa II que termina matando a Santiago en el capítulo 12. Y después ya la iglesia se expande por el imperio romano. ¿Bien? Después lo primero que hace es el primer viaje de Pablo que se cuenta en el capítulo 13. Después ya está esta suerte de servir, sufrir y mandar los reportes que se lee en el capítulo 14. Y después viene el famoso concilio de Jerusalén, que se lee en el capítulo 1, 15 del 1 al 35. Y ahí es donde se separan ya las aguas. Pedro deja de ser el protagonista de Hechos y Pablo se convierte en el protagonista de Hechos. Después, en el 15, del 15 al 36 al 18-22 se cuenta el segundo viaje misionero de Pablo. Y del 18-23 al 21-25 se lee el tercer viaje misionero de Pablo. Después viene el arresto y los juicios de Pablo que comienzan en el 21-26 hasta el capítulo 26. Ahí me faltó el 26. Mira. Perdón, falta el 26 ahí. Y el viaje a Roma que se cuenta del versículo 27 al, perdón, del capítulo 27 al 28 y que termina de forma abrupta ya con Pablo cumpliendo una especie de arresto domiciliario en Roma, donde recibe gente a la espera de que el emperador lo reciba y defenderse ante él como tenía por derecho por ser ciudadano romano. Bien, eso, mis queridos, para su felicidad no les quise poner tarea porque vi que esta tarea creo que los dejó con mucho caldo de cabeza, como que les provoqué un daño parece con la tarea, pero bien, bien, así